Este va a ser mi primer vídeo en este canal. Tengo otro llamado Raizu a secas en el cual subo contenido sobre videojuegos. Abrí Raizu para dejar mis combates contra algunos bosses y mis runs de algunos juegos como recuerdo, y de vez en cuando hago un vídeo de análisis o de opinión. Con este canal quiero ir subiendo cuando a mí me venga en gana algún vídeo sobre anime o manga, y la mayoría de veces sobre One Piece, ya que es mi obra favorita como se puede notar por el aspecto del canal. Así que si os gustan los vídeos que voy a ir sacando a lo largo del tiempo aquí, apoyad un poco, que aunque no me vea casi nadie, cada like o cada visita me motiva un poquito más a hacer un nuevo vídeo. Y, después de esa pequeña introducción al canal, solo me queda avisar que este vídeo contiene spoilers de Shingeki no Kyojin, nada más empezar. Así que si queréis saltároslos, he dejado unos minutos tanto en la descripción como en el comentario fijado para que podáis evitar los spoilers. Aún así, solo lo voy a utilizar para comparar lo que ha ocurrido en Shingeki no Kyojin con su protagonista, Eren, con lo que ha ocurrido ahora recientemente en el manga con todo lo relacionado con el Gorosei y con Nika, que es de lo que va este vídeo. Así que ahora sí, comencemos. Shingeki tuvo muchas críticas en sus inicios por su protagonista, Eren, y el motivo era muy sencillo. Eren era poco más que un protagonista shonen genérico. Su obra se le quedaba muy grande, básicamente durante toda la primera mitad. Eren era el típico protagonista genérico que tenía una meta de venganza, que se hacía el edgy y el intensito cada 2 o 3 capítulos, y la mayoría de gente que tenía algo en contra de Attack on Titan en las primeras temporadas era básicamente, precisamente por Eren, porque no les gustaba el protagonista. Pero Isayama, el autor de Shingeki no Kyojin, hizo algo con Eren que casi nadie se esperaba, haciendo que pasase de ser uno de los protagonistas más genéricos que te podrías encontrar a uno de los más únicos y, honestamente, uno de los mejores protagonistas shonen de la historia. La escena de la playa con Armin y con Mikasa, el plot twist de que él había planificado la historia entera de Shingeki gracias a los poderes del titán de ataque mandando información a los anteriores usuarios, y la revelación de que Eren, hablando siempre sobre la libertad desde que era pequeño y atacando a cualquiera que, según él, no siguiese lo que él consideraba ser libre, al final él mismo era el personaje menos libre y más trágico de toda su obra. Y todo eso que he dicho es dejando de lado mi escena favorita de todo Shingeki, que es la conversación que tiene con Reiner, ya que el significado de esta conversación sin y con contexto es completamente distinto. Pasa de ser una conversación en la que parece que está dispuesto a hacer las paces y parar los conflictos a, entendiendo las verdaderas motivaciones de Eren y su manera de ser, convertirse en una conversación donde él le admite a Reiner que son iguales, ya que las atrocidades que Reiner hizo y que Eren va a hacer no las hicieron siendo manipulados ni por un lavado de cerebro, no tienen excusa, y todas las decisiones que Eren tome a partir de ese momento y el mal que se provoque por ellas son su culpa y no de nadie más, siendo una muestra de que el propio Eren es muy consciente de la magnitud y la gravedad de sus acciones y mostrándonos aún más el estado de su psique y su estado mental en esa parte de la obra. En resumen, y volviendo a la parte del vídeo sin spoilers de Shingeki, Eren pasó de ser un protagonista de shonen genérico a ser uno de los mejores protagonistas de la historia del shonen. Pues bueno, ¿a qué viene toda esta introducción hablando de lo que hizo Isayama con su protagonista? Pues muy simple. Oda ha hecho lo mismo con Nika, el Gorosei y la inmortalidad de estos, revelada hace poco en el manga, aunque lleva siendo especulada desde hace un tiempo. Cuando salió la primera información del Year 5 y de Nika, junto con los verdaderos orígenes de la fruta de Luffy, que no es la Gomu Gomu no Mi, sino que es la Hito Hito no Mi modelo Nika, la gente gritaba ¡guionazo! ¡Oda ha destruido One Piece! Esto no tiene sentido y puede ser uno de los mayores plot holes de la historia del shonen. De hecho, muchos de ellos seguirán diciendo lo mismo a día de hoy. Voy a dejar mi vídeo hablando del Year 5 como una transformación para un futuro, ya que en este vídeo lo que quiero tratar es la parte más política y relacionada con los misterios de One Piece, tratando de explicar por qué sí tiene sentido la manera de actuar del Gorosei hasta el día de hoy, y por qué eso ha hecho elevarse a la obra de una manera abismal, al igual que pasó con Eren en Shingeki. Para hacer esto más simple, voy a nombrar una serie de hechos que sabemos respecto a la fruta de Luffy, sobre el Gorosei y sobre los capítulos más recientes de One Piece. La mayoría son hechos objetivos, que simplemente es relatar alguna cosa que se ha enseñado hasta hace poco en el manga o de hace un tiempo, aunque también habrá un par de cosas que entran un poco en el territorio de la especulación o de mi forma de verlo, pero la gran mayoría son datos objetivos. Número 1. El propio Gorosei hablaba de la Hito Hito no Mi modelo Nika como si fuese un mito y no estaban seguros de si su existencia o de si las propiedades que ésta tenía eran reales. Número 2. Se les había escapado durante 800 años y nadie la despertó en ese periodo de tiempo tan largo, haciendo que su creencia de que era un mito y su falta de miedo a su despertar creciese. Número 3. Como se ha revelado recientemente, los miembros del Gorosei tienen algún tipo de inmortalidad. Esto les da claramente una enorme ventaja sobre cualquier personaje presentado en la obra hasta ahora,
ya que no solo son fuertes, sino que son directamente invencibles. Número 4. Cuando Saturn llegó a Egghead, siendo solo un miembro del Gorosei junto con un almirante, actuaba de manera prepotente y no se daba prisa en terminar su trabajo casi nunca, burlándose de que todos ellos, los Mugiwara, Bonnie, Vegapunk y básicamente cualquier persona que no fuese un dragón celestial, eran insectos para él. Y en ese momento, Saturn ya sabía que Luffy había despertado su fruta. En cambio, cuando Vegapunk comenzó la cuenta atrás para la retransmisión de su mensaje, que va a revelar algún secreto del mundo o del gobierno mundial, Saturn invocó rápidamente a todos los miembros del Gorosei, y cada uno de ellos, casi sin mediar palabra, solo dijeron un par de palabras como «estamos listos, ya», actuaron, con Venus Yuro usando su forma híbrida para apagar a los pacifistas sin dañarlos, Saturn, Júpiter y Warcury entreteniendo a los gigantes y a Luffy, mientras Mars, el pájaro gigante, volaba buscando el origen de la retransmisión y yendo a preguntar a Lucci toda la información valiosa que tenía. Número 5. Sabemos que el gobierno mundial siempre ha dado muchísima prioridad a censurar la información sobre el siglo vacío y todo lo relacionado con él, mostrando que les da miedo la reacción de la población y lo que esta información puede significar para su inmortalidad. Número 6. Sabemos que el Gorosei y el gobierno mundial temen a personas como Captain Kidd, Kurohige o Shirohige, ya que son personas que o estaban dispuestas a matar a ciudadanos inocentes, como Kidd, o tenían poderes destructivos de una escala gigantesca, como lo es la Gura Gura no Mi con sus terremotos. Es decir, que aun tratando a los humanos como seres inferiores, no quieren que mueran si no es necesario ni que tengan una mala imagen sobre el gobierno. Número 7. Who's Who fue castigado por perder la fruta de Luffy, pero lo que realmente fue un peligro para él fue conocer la leyenda sobre Nika, el dios del sol y el guerrero de la liberación, escapando ya que sabía que conocer algo sobre esta leyenda significaría su muerte si se quedaba ahí, que es precisamente lo que le ocurrió al guardia que le habló de la leyenda. Número 8. Cuando Saturn y Warcury ven que los gigantes y Luffy se han aliado, dicen que es de las peores uniones que podrían ocurrir para ellos ahora mismo, y sabemos que los gigantes son de las pocas tribus o culturas con información sobre Nika, el dios del sol. Y por último, número 9. Aunque esto podría cambiar con nueva información, parece ser que debido a la censura que ejercen y debido a que no quieren muertes innecesarias, el objetivo del gobierno y de los nobles, es decir, de los dragones celestiales, es vivir como privilegiados sin mover un dedo y sin preocupaciones, mientras sus ciudadanos hacen el trabajo duro por ellos, pagando el tributo celestial. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de toda esta información? Muy sencillo. Al Gorosei nunca les preocupó en gran medida que Luffy fuese muy fuerte, ya que ellos han demostrado un nivel de poder alto y además, que esto es lo más importante, han demostrado ser inmortales. Da igual el poder del Gear 5 si se enfrenta a seres que no pueden morir ni ser dañados seriamente, y Luffy nunca ha sido un pirata sanguinario como Captain Kidd. Es decir, el único peligro que Luffy representa para el gobierno a día de hoy es su posibilidad de encontrar el One Piece y que alguien pueda ver su forma blanca y atar cabos, al ver su similitud con Nika, que es justo lo que acaba de ocurrir con los gigantes. Por eso, en el 1111, Saturn dice que la unión de Luffy y los gigantes es lo que menos les conviene, ya que los gigantes son de las pocas tribus o culturas que siguen venerando y teniendo información directa sobre Nika, el dios del sol. En resumen, al Gorosei nunca le ha preocupado en exceso el poder de Nika, sino lo que este significa para la historia que el gobierno mundial lleva intentando censurar durante tanto tiempo. Además, su actitud tranquila tiene sentido. No solo veían todo lo de Nika como un mito, sino que además nadie había podido despertar la fruta en casi un milenio entero, en más de 800 años. Poneros en su perspectiva. Si ya tenéis varios conflictos abiertos, sobre todo con los revolucionarios, y existe mucha otra gente peligrosa aparte de Luffy, vosotros, siendo inmortales y sabiendo que cualquier Gorosei podría matar a Luffy a base de desgaste en una situación normal y corriente, sobre todo con la energía que consume el Gear 5, ¿os preocuparíais mucho por Luffy como para hacer las cosas que he visto a mucha gente proponer? Como tirarle a todo el ejército entero solamente cuando había, por ejemplo, destrozado en East Lobby? Y aun con esto demostraron no ser tan tontos como hemos pensado que eran durante un tiempo, al mandar a la gente del Cypher Pole a provocar la muerte de Luffy mientras luchaba con Kaido. La única razón por la que el Gorosei ahora mismo está en una situación tan peligrosa es por cosas que no podían predecir. ¿Cómo iban a saber que entrometerse en la pelea de Luffy y Kaido provocaría el despertar de Luffy? ¿Cómo iban a saber que Vegapunk tenía planeado tener un mensaje post-mortem sobre el gobierno mundial y el mundo de One Piece? Lo que ellos podían prever dentro de sus posibilidades no era más que un oponente fuerte que podría ser eliminado sin muchos problemas, con que uno de ellos fuese a por él. Pero todo lo que está ocurriendo ahora es algo completamente impredecible. Y esa es la magia de todo esto. El Gorosei jamás ha sido estúpido.
Sí, puede que sean demasiado prepotentes, pero se confiaron ya que casi un milenio de tranquilidad, entre comillas, y su inmortalidad eran más que suficiente motivo como para pensar que eran invencibles. Es decir, los miembros del Gorosei han pasado de parecer idiotas a demostrarse una de las mayores amenazas en el mundo de One Piece, una mucho mayor que Kaido ya solamente por ser 5 personajes y por su inmortalidad. Su plan era mantenerse como privilegiados durante el resto de la historia mientras los ciudadanos pagan el tributo celestial y mejoran la sociedad, sin que estos vivan demasiado mal para evitar que se rebelen y sin que sepan nada de la realidad del gobierno ni del mundo. Y esta situación que acabo de describir se ha dado en el mundo real montones de veces. Es decir, que esto no es una sacada del culo, esto es algo que incluso encaja con la política y con cómo funciona el mundo en nuestro mundo, en el mundo real. El Gorosei nunca tuvo que preocuparse en exceso por Luffy. Su plan de censura había salido relativamente bien, ya que la mayoría de naciones a día de hoy lo único que guardan de Nika y del dios del sol son simbología muy leve sobre el sol, y ya está, y solo tenían que preocuparse por un guerrero poderoso que, para alguien como ellos, que son bastante fuertes y que son completamente invencibles, al menos por la parte de un combate normal y corriente, pues no era un gran problema. Y esto es lo que convierte a Egghead en una obra maestra, y todo lo ocurrido recientemente en una genialidad de Oda. De nuevo, en condiciones normales, Luffy estaría muerto, ya que nada más que se le vuelva a acabar de forma definitiva el Gear 5, cualquiera del Gorosei seguiría sano y salvo y sin heridas, pudiendo rematarlo. Pero Oda, dándole la vuelta a su estructura típica de la cuenta atrás, que utiliza en la mayoría de sus arcos, ha hecho que los que ahora tienen que cumplir su objetivo en menos de 10 minutos para evitar que Vegapunk hable, sean los miembros del Gorosei, haciendo que los Mugiwaras solo tengan que aguantar unos minutos más y luego huir. Es decir, Oda ha resuelto el supuesto problema que nos daba la existencia de la verdadera fruta de Luffy, ha logrado crear tensión después de enfrentarnos a Kaido gracias a la inmortalidad del Gorosei, que les haría ganar a cualquiera en condiciones normales, y al mismo tiempo, después de presentarnos un desafío imposible, como lo es la inmortalidad del Gorosei, le pone un reto a los Mugiwaras para ganar. Aguantar más de 10 minutos al Gorosei para que lo que más miedo les da, que es la revelación de información al mundo, ocurra, y encima ni siquiera saben de qué se va a hablar. El Gorosei se merece nuestro respeto tanto por demostrar que en realidad no eran idiotas y que tenían motivos para ser así de confiados, y que además son una gran amenaza, elevando la tensión de One Piece incluso después de lo acontecido en Wano. Aparte, le han vuelto a dar una importancia mucho mayor a los misterios de One Piece y a la política y al manejo de la información, ya que ahora mismo el único arma que tenemos a nuestro favor es la información, es conocer, por ejemplo, cómo hacerles daño aunque sean inmortales o simplemente hacer que el mundo se ponga en su contra. Y aun teniendo aparentemente una situación imposible, el mensaje de Vegapunk nos brinda una posible victoria basada en pura supervivencia. En resumen, Oda ha convertido un supuesto agujero de guión en uno de los conflictos más coherentes e interesantes de toda la historia de One Piece, haciéndonos ganar respeto por el Gorosei y por el gobierno, dándole giros a varias de sus fórmulas de escritura previas, como lo de la cuenta atrás, y dándole un valor gigantesco a lo que la mayoría hemos amado siempre en esta obra, los misterios. Ahora ya no solo serán una simple información interesante para los lectores, sino que también serán el arma más efectiva para poner al mundo en contra del gobierno y acabar con sus planes de eliminar y censurar a todos hasta quedarse con un mundo obediente donde vivir tranquilos. Es lo mismo que hizo Isayama con Eren en Shingeki. Oda ha convertido uno de los puntos que aparentemente era de los más débiles dentro de su obra en uno de sus puntos más fuertes y que le dan más interés a la trama, callándonos la boca a todos en el proceso. Así que, en resumidas cuentas, no, el Gorosei no es estúpido. Los 5 miembros del Gorosei tenían motivos de sobra para ser confiados y aún así tomaron acciones antes de que Luffy despertase la fruta, aunque realmente no les hiciese falta, en condiciones normales y corrientes, porque cualquiera de ellos se podría haber papeado a Luffy a base de resistir sus ataques y después rematarlo cuando estuviese debilitado. Y gracias a todo lo que he contado, One Piece ahora mismo está por las nubes en cuanto a calidad, coherencia y sobre todo en cuanto a hype. El final de One Piece, con este primer arco de la saga final, se está moldeando para ser uno de los mejores finales de la historia del shonen, si no el mejor. Sed pacientes y confiad en Oda, porque yo creo que después de esto se lo merece. Ahora mismo estamos con el hiatus de 3 semanas, así que bueno, ya veremos qué tiene que decirnos Vegapunk de aquí a 1 o 2 semanas.